¿Por qué Nueva Caledonia es francesa y desde cuándo lo es? ¿Por qué esta isla ubicada en Oceanía tiene un lugar tan especial dentro de la República Francesa? ¿Qué trato se le ha dado históricamente a la población kanak que vivía en la isla en el momento de la llegada de los franceses? Les propongo descubrir la historia de un singular territorio francés desde una perspectiva basada en fuentes confiables, manteniendo distancia de posturas militantes. Y para empezar, ¿quiénes son realmente los habitantes originales de la isla? Entonces, para volver a Nueva Caledonia, ¿quiénes son exactamente los habitantes originales de la isla? Es importante comprender que el asentamiento en la isla es relativamente reciente. Mientras que Australia fue poblada hace más de 30.000 años por una población asiática, antecesora de los aborígenes, Nueva Caledonia solo fue poblada en el 1100 a.C., durante una segunda ola migratoria que pobló las islas desocupadas del Pacífico, conocidas como Melanesias. Esta migración está compuesta por personas de la cultura lapita, provenientes de un mestizaje entre las poblaciones previamente instaladas en Australia. Una nueva ola migratoria llegó del sudeste asiático, posiblemente del sur de China. La época se sitúa en 1100 a.C. Han pasado más de 1400 años desde la construcción de la famosa pirámide de Keops en Egipto, y el poderoso Egipto faraónico se encuentra en declive. La isla está ocupada por una población mestiza, llegada relativamente tarde al lugar. Estas poblaciones son los antepasados de los kanaks. Estos se establecen allí y rápidamente se vuelven sedentarios, aprovechando un clima favorable que les permite cultivar las tierras y desarrollarse, así como la implementación de estructuras sociales basadas en una especie de sistema de clanes o jefaturas y pequeños países, un poco como fue el caso, por ejemplo, en Escocia. Este asentamiento relativamente reciente, lejos de ser una sociedad primitiva o desorganizada, es el que ocupa Nueva Caledonia. Cuando en el siglo XVIII los primeros europeos llegan formalmente a la isla. El 4 de septiembre, 1774, el explorador británico James Cook desembarca en la isla, en el lugar llamado Balad. Luego bautiza la isla como Nueva Caledonia. ¿Y por qué este nombre? Y bien, simplemente porque la isla le recuerda a Escocia. El nombre de Caledonia era el nombre antiguo de lo que es aproximadamente el territorio escocés actual. Los franceses mantienen este nombre y nombran a la isla Nueva Caledonia. Esto no significa que la isla realmente pase bajo control británico. En resumen, se mantiene al margen de las ambiciones extranjeras. A pesar de los primeros contactos pacíficos, las consecuencias son desastrosas para los kanaks debido a las enfermedades. Y sí, ya que varias epidemias de gripe, tuberculosis o incluso sarampión provocan un colapso de la población del territorio, debilitando la economía de la isla, tanto como sus sociedades. Cuando los europeos crean los primeros puestos comerciales duraderos en la mitad del siglo XIX, tanto fundados por británicos como por franceses, la situación de las sociedades locales es catastrófica, incluso antes de que los europeos intenten tomar el control de la isla. Y sí, imagina una crisis como la crisis COVID que hemos vivido, pero 5 veces peor, y sobre todo repetida en un lapso de tiempo muy breve. Esto genera un trastorno mecánico en las sociedades de la isla, similar a lo ocurrido durante la peste negra en la Edad Media. En Francia, muchos trabajos, como los agrícolas, ya no se realizan o se hacen de forma incompleta debido a esta situación, y los puestos dentro de las diferentes sociedades kanakas de la época están desocupados, sin poder ser reemplazados debido a las numerosas muertes. Esto desestabilizó las estructuras sociales, causó hambrunas terribles, y como resultado, generó migraciones que a veces eran violentas dentro de la misma isla. La sucesión de epidemias hizo que ninguna de estas sociedades realmente tuviera tiempo para recuperarse. Pero a pesar de este desastre sanitario que impactó duramente tanto la solidez de las sociedades kanak como su desarrollo, la ocupación europea de la isla no es en absoluto simple, como veremos. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros extranjeros en colonizar realmente la isla? Bueno, el primer verdadero colonizador no es un francés, sino un británico llamado James Paddon, quien es el primero en fundar uno, luego varios pequeños puestos comerciales en la zona. Luego solo conserva uno frente a la isla Nou, ubicada frente a la actual Noumea. ¿Y qué pasa con los franceses? Los primeros franceses en instalarse en Nueva Caledonia son misioneros católicos que llegan en 1843. A pesar de convertir a algunos habitantes con los que tienen contacto, los primeros misioneros son expulsados temporalmente. Aparentemente, 4 años después de varios incidentes relacionados con la distribución de alimentos durante una hambruna en la isla. Sin embargo,
vuelven al año siguiente para seguir con su misión. Los misioneros siembran una semilla crucial para el futuro, pues los conversos son relativamente abundantes y posteriormente desempeñarán un rol significativo. Sin embargo, el interés de los franceses en la isla aumenta desde 1850. Esto se debe a dos razones. Primero, su posición geográfica permitiría a Francia tener presencia en una región donde actualmente carece de ella. Es importante notar que la implantación francesa más cercana está a más de 4.500 kilómetros de allí, en la Polinesia Francesa. Además, Francia tiene interés en establecer una colonia penitenciaria para exiliar a los criminales de derecho común, al igual que los opositores políticos que quiere eliminar, mientras permite establecer y desarrollar una colonia en el otro extremo del mundo. Después de que un clan kanak masacró a una tripulación francesa durante una misión de exploración, así sucedió. Los franceses tienen a la vez pretextos diplomáticos y políticos que justifican un esfuerzo colonial en Nueva Caledonia. El 24 de septiembre de 1853, el contraalmirante Février Despoint, comandante de las fuerzas navales francesas en el Pacífico, toma posesión de Nueva Caledonia en nombre de Francia, y Napoleón III. Todo esto se hizo siguiendo los procedimientos del derecho internacional de la época, reconocido solo por los estados europeos y norteamericanos. Respecto al potencial económico de la isla, aunque parezca sorprendente, los franceses están mal informados y este factor influye poco en la decisión de ocuparla. Así, el excelente potencial agrícola del territorio está en gran parte oculto debido al colapso de las sociedades locales, que ha generado terribles hambrunas. La riqueza minera de la isla se identifica años después de la llegada de los franceses. Así, al año siguiente, en 1854, se funda un establecimiento militar llamado Port de France, que luego es rebautizado como Nouméa, la actual capital del territorio. En sus inicios, la isla está ligada administrativamente a la Polinesia Francesa y cuenta con escasos recursos en la práctica, debido a su posición secundaria en los dispositivos franceses en esta región del mundo. Como resultado, Francia aún no controla Nueva Caledonia, donde viven diferentes jefaturas kanacas, cuyas sociedades han sido debilitadas por las sucesivas epidemias. En realidad, durante los primeros años, la autoridad francesa se restringe a Port de France, donde hay una guarnición de unos 100 soldados, cuyo personal solo puede considerar la defensa y ocupación de la península de Nouméa, donde se encuentran. Con un espíritu conciliador, para facilitar las relaciones con los lugareños. El gobernador de la isla garantizó en 1855 la propiedad de los kanakos como suya propia. Solo las tierras desocupadas están bajo la autoridad del Estado y pueden ser ocupadas por los colonos, doctrina que es confirmada por el ministro de Marina y Colonias y aprobada por el emperador Napoleón III en persona. Cito instrucciones de evitar el menor daño a la propiedad indígena. La falta de personal obliga a la instalación francesa a depender inicialmente de los propios kanakos, en gran medida. Varios clanes se alían con los franceses, especialmente los previamente convertidos por misioneros católicos. A pesar de todo, ocurren muchos enfrentamientos, con algunos clanes rechazando la autoridad francesa y otros mostrando una lealtad variable. Pese a sustos, los franceses siguen en la isla. Esto fue posible gracias a la ayuda crucial de auxiliares kanakos de los clanes aliados a Francia. Así, permitiendo el establecimiento francés en esta remota isla, a 17.000 kilómetros de la metrópoli. ¿Y qué hay de la idea de colonias penitenciarias? Después de la Guayana, se elige Nueva Caledonia en 1863, 10 años después de la ocupación de la isla, para establecer allí centros de trabajos forzados destinados a ciertos criminales comunes y opositores políticos. Además de este penal, la isla es destino de deportados con un perfil similar. Entre los 4.000 insurgentes de la Comuna de París enviados allí, se encuentra la reconocida Louise Michel, así como varios activistas o rebeldes de territorios colonizados, especialmente del Magreb. En un poco más de 30 años, de 1864 a 1897, 2.000 magrebíes, mayormente argelinos, son deportados a la isla y muchos se establecen ahí. Los condenados y deportados constituyen la mayoría de los trabajadores en las minas y sitios de desbroce de infraestructura. A algunos de ellos también se les otorgan concesiones llamadas penitenciarias, que en la práctica son tierras que desbrozan y explotan, y luego reciben a su propio nombre, una vez cumplida su condena. El objetivo es extender la implantación colonial en la isla.
Pero esta implantación no se realiza sin conflictos. De hecho, la ocupación francesa de la isla duró varias décadas, apoyándose tanto en la implantación civil voluntaria como en la implantación penitenciaria mencionada hace un momento. No obstante, la presencia francesa se torna cada vez más intrusiva y confiscatoria para los kanaks. Todo esto se agrava por una progresión anárquica de la presencia de los colonos, mal controlada por una administración sin medios para imponer el orden, a veces permitiendo expropiaciones de manera más o menos voluntaria. Esta progresión de la implantación colonial está representada por lo que llamamos el Frente Pionero, es decir, la progresión de la presencia europea. Partiendo desde Numea, inicialmente en todas direcciones y posteriormente hacia el norte. Durante este proceso, la postura de los clanes kanaks no es uniforme. Algunos clanes kanaks apoyan esta implantación, mientras que otros, usualmente los más afectados por los despojos, se oponen o se vuelven. Otros están resignados y sin ayudar a Francia permiten que las cosas sucedan. Esencialmente es esta progresión anárquica, a veces violenta, sin que ninguna ley o regla se implemente firmemente, lo que causa numerosos conflictos armados entre los recién llegados y la población indígena. De hecho, en 1862, la situación legal de los kanaks empeora cuando todas las tierras de la isla se consideran dependientes directamente de la autoridad del gobierno francés, sin tener en cuenta los derechos de los kanaks, que hasta entonces, en teoría, eran respetados, como se mencionó anteriormente. No obstante, el riesgo de confrontación armada obliga a las autoridades a revisar su postura en 1868, reconociendo las propiedades kanaks y mejorando su estatus legal. Desde entonces, estos son agrupados en tribus, un estatus inventado por las autoridades que no corresponde realmente al funcionamiento de los kanaks. Los jefes son designados por la autoridad colonial. Estos jefes reciben uniformes de oficiales franceses y deben ser el enlace de la autoridad francesa con las poblaciones locales. Las tribus, y no los individuos, son dueñas de tierras delimitadas y generalmente garantizadas por las autoridades francesas. En teoría, estas zonas son reservas legalmente protegidas e intocables para los colonos, parecido a las reservas indígenas norteamericanas. La implementación de estas reglas es ambigua, debido a la ley y la ineficacia, a veces voluntaria, de la administración colonial de Nueva Caledonia. Las perspectivas racialistas y racistas de la época también se suman a este sombrío ambiente, que solo podía terminar de una manera: el conflicto armado entre los recién llegados, por un lado, y los kanaks, por otro lado. Las primeras décadas de la ocupación francesa de la isla se caracterizan por enfrentamientos y conflictos violentos, cuyo apogeo es la Gran Revuelta Kanak de 1878. Durante esta revuelta, varios clanes kanaks, despojados de su tierra, se levantan contra el ocupante. Pero se enfrentan a un Estado francés ahora bien establecido y apoyado tanto por los colonos europeos de todas las orígenes como por una gran parte de los convictos y deportados, especialmente argelinos que también han sido blanco de los rebeldes. Esta coalición de intereses coloniales liderada por Francia somete a los kanaks a una represión extremadamente brutal. Los kanaks desataron la insurrección con el asesinato de civiles, hombres, mujeres y niños. Mientras la lucha continúa con operaciones de guerrilla efectivas, Francia lanza una respuesta colonial, omitiendo detalles. Muchos pueblos insurgentes o simpatizantes son arrasados, cosechas destruidas y civiles capturados, deportados o, en algunos casos, masacrados por tropas mal controladas. Sin embargo, los insurgentes inicialmente logran desestabilizar seriamente al gobierno colonial de Numea, quien, sin embargo, logra concentrar eficazmente su esfuerzo de guerra, permitiéndole luego vencer progresivamente a los clanes insurgentes uno tras otro. En junio de 1879, los franceses derrotaron a los últimos clanes kanak rebeldes tras sus esfuerzos. Francia ahora tiene el control de Nueva Caledonia. Esta toma de control permite la valorización de la colonia, con la explotación abundante de sus recursos agrícolas y mineros, atrayendo a trabajadores polinesios, asiáticos y europeos, cuyos descendientes aún habitan la isla. Pero entonces, ¿qué ha sido de los kanaks desde esa época? ¿Las cosas han mejorado o han permanecido igual? Bueno, afortunadamente sí, pero eso llevó tiempo. En un primer momento, los kanaks fueron sometidos al régimen del indigenato, que fue más o menos adaptado a las realidades de la isla por los gobernadores sucesivos. Un régimen aplicado exclusivamente a las poblaciones extraeuropeas dependientes del imperio colonial francés.
Por lo tanto, en la práctica, se trata de un régimen de reglas y leyes que se encuentran fuera del derecho francés. Pero menos de un siglo tras la ocupación de la isla, un evento altera las reglas del juego y restituye muchos derechos a los Kanak. Sí, se refiere a la Segunda Guerra Mundial. Esta cambia las reglas del juego cuando Nueva Caledonia rechaza el armisticio firmado en la metrópoli por el mariscal Pétain. Decidí, desde el 24 de junio, 1940, seguir la guerra junto a la Francia libre, del general Charles de Gaulle. Se forma una milicia de 2.000 hombres para defender la isla. Mientras que, el año siguiente, 280 neocaledonios abandonan la isla y se unen al Batallón Pacífico, compuesto por polinesios, neohébridas y, por supuesto, neocaledonios. Este batallón participa en grandes batallas de la Francia libre, como en Birakeim y en el desembarco aliado en Provenza. Este compromiso y el cambio de doctrina en las altas esferas del Estado francés liberado llevan al gobernador de la isla a poner fin al régimen del indigenato desde junio de 1945. Kanaks e inmigrantes. Otras colonias ya no son, desde el punto de vista de la ley, ciudadanos de segunda clase sometidos a una ley aparte. A partir de ese momento, Nueva Caledonia se convierte gradualmente en un territorio con un funcionamiento democrático y específico, adaptado a sus realidades geográficas e históricas de las poblaciones establecidas allí. Así, los Kanaks reciben progresivamente la nacionalidad francesa, lo que les otorga los mismos derechos que cualquier ciudadano francés. Están involucrados en la gobernanza de una isla desde 1946. Nueva Caledonia, representada en la Asamblea Nacional por un diputado, experimenta décadas de prosperidad y pleno empleo, impulsada por el auge del níquel, un mineral que se encuentra en la isla. Prosperidad que atrae a más inmigrantes de Europa, Asia e incluso de las islas del Pacífico. En consecuencia, la población Kanak todavía constituía el 52% de los habitantes de la isla. En 1951, ya solo representaba el 42% en 1976. Desde entonces, la proporción de Kanaks en la población total se ha mantenido estable, representando un poco más del 41% en 2019. A pesar de lo que se podría creer, actualmente solo el 24% de los habitantes de Nueva Caledonia son de origen europeo. El tercio restante de la población está compuesto por mestizos, descendientes de asiáticos de las islas del Pacífico, o de deportados del antiguo imperio colonial francés. La época colonial de Lille ha dejado huellas políticas comprensibles en la economía y estructuras sociales de la ciudad. Este legado provocó más disturbios en los 80. Luego, se realizó un pacto de 30 años entre los partidarios de la independencia de Lille y los lealistas. Es el resultado de este pacto lo que hemos conocido recientemente. La culminación se tradujo en 3 referendos iniciados por el Congreso de Nueva Caledonia, convocando a los votantes de Lille, definidos por criterios que favorecen a residentes de larga duración, a decidir sobre la independencia. Así, en 3 ocasiones, los neocaledonios han expresado democrática y claramente su deseo de continuar vinculando su destino al destino de Francia. Espero que este video les haya permitido comprender la singular historia de esta isla que recientemente ha estado en las noticias. Si este tipo de tema les gusta, díganmelo en los comentarios. Y, sobre todo, suscríbanse haciendo clic en la campana para no perderse futuros documentales. Les invito a ver el siguiente video, que seguramente les interesará, ya que se quedaron hasta el final de este.